Bueno, bienvenidos a este nuevo espacio. ¿Qué más hay allá afuera? Conversaciones que expanden perspectivas. Y hoy me acompaña Gise. Gracias, Gise, por ser parte de este espacio, por haber aceptado la invitación a esta conversación. Es un espacio que creé con la intención de expandir miradas, de contar historias de personas que han atravesado algún cambio, alguna transformación en sus vidas o en su carrera. Y bueno, me pareció que la historia de Gise es hermosa para compartir, así que te agradezco mucho que seas parte de este espacio. Bienvenida y bueno, me gustaría si querés presentarte brevemente. Después, a lo largo de nuestra conversación, vamos a ir revelando tu historia para quienes nos estén escuchando, pero bueno, si nos querés contar un poquito sobre vos. Bueno, muchísimas gracias por haberme invitado, un placer estar acá. Bueno, mi nombre es Giselle Pronesti, tengo 42 años, nací y vivo en Buenos Aires, una ciudad que me encanta, controversial eso de que te guste tanto Buenos Aires, pero a mí me gusta muchísimo. Soy mamá de una nena que se llama Roma. Trabajé casi 20 años en una multinacional, liderando equipo en el área comercial de toda Sudamérica y demás. Y un buen día se terminó y ahí empezó mi era emprendedora en la que estoy ahora, que voy a resumirla que me dedico a conectar personas. O sea, para no Hermoso. ser spoiler de todo lo demás. Ya nos vas a ir contando un poquito más y bueno, también gracias a ese proyecto de Conectar Personas también es como nos conocimos, así que bueno, Ujú. agradecida de ese proyecto porque bueno, te conocí y fui parte un poquito más de tu historia de vida, así que, y, mm, y bueno, para saber un poquito, ¿no? Porque ya contaste como que hubo un momento de quiebre en tu historia. ¿Cómo era esa vida antes de que te animes a salir a explorar qué otra cosa podía llegar a ver para vos? Bueno, yo trabajé, como decía, en una multinacional casi 20 años. O sea, entré con 21 años para una licencia de maternidad que iba a durar 3 a 6 meses para cubrir esa licencia y bueno, me quedé, pasaron cosas y me quedé casi 20 años. En la última etapa estaba a cargo del área comercial para las cuentas más importantes de la empresa en todo el cono sur. Y era un trabajo muy, muy, muy desgastante. O sea, era mucha presión. Estar en venta siempre es mucha presión. Muchísimas horas de trabajo. Me gustaba, la verdad que estaba bueno, sobre todo la última etapa que estuve a cargo de esos países estaba muy bueno. A mí que me encanta el intercambio cultural y demás, estaba muy bueno eso de poder viajar, conocer otra gente, otras maneras de trabajar y demás. Pero pandemia de por medio y maternidad de por medio ya Muchos, no muchos cuadraba cambios, mucho. mucha revolución. Sí, sí, sí. 2020 me iba a casar, no nos pudimos casar por la pandemia. Quedo embarazada, nace mi hija, me tomo la licencia de maternidad y vuelvo a trabajar. A un trabajo en el que yo trabajaba más o menos 14 horas por día. Entonces, sin dormir, niña chiquita, todo lo que trae la maternidad, la verdad que era un infierno, básicamente. Y también lo que me pasaba en ese trabajo era que me gustaba mucho, pero no tenía mucha posibilidad de ser creativa. O sea, era como un trabajo en el que se manejaban sistemas, se manejaban estructuras, de las cuales aprendí y estoy muy agradecida de eso, pero no podía salir mucho más allá de eso, ¿no? Entonces, bueno, en 2023 se da la posibilidad de irme de la empresa de un día para otro, sin esperarla, o sea, sí, deseándola hacía mucho, pero No sabías que iba a bueno, llegar en ese no, momento, no sé, como que no. es algo esperado, Eh, pero no y planificado. no, claro, no planificado. Yo había empezado con un pequeño proyecto que después te cuento en 2022 como en paralelo,
pero además de todo eso estaba la maternidad, este trabajo y demás, y entonces ya era como mucho, no se podía hacer mucho, y surge esta posibilidad y me voy de la empresa, renuncio. Y un día, después de casi 20 años ahí adentro, pum, no estás más ahí adentro, no sos más eso, porque el tema es ese, ¿no? ¿Qué Deja, sos o qué haces? deja de Soy tal ser una cosa en tal versión, lugar. pero todavía no tenés mucha idea de en quién te ¿De estás qué va a pasar? convirtiendo, ¿no? Sí, Ese espacio. sí, sí, sí. Así que ese fue como mi punto de quiebre y a partir de mayo del 2023 estoy emprendiendo. Y entonces, o sea, ese movimiento que se genera, o sea, si bien no fue algo planificado, como decía, fue sí muy deseado, pero ¿sentís que esa chispita que te llevaba o que te encendía a buscar algo nuevo tenía que ver con esta parte de conexión con la creatividad que traías antes? ¿O qué, Sí, y qué fue eso que empezó a moverse adentro? sobre todo conexión con personas. Ujú. O sea, yo conectaba mucho con mis clientes, o sea, la venta es conectar con una persona, más allá de que sea una empresa gigante que le vende a otra empresa gigante, era yo representando a mi empresa gigante y vos representando a la tuya. Entonces, Claro. en definitiva, eran conexiones con personas, pero era todo dentro de un marco corporativo muy, muy estratégico, cerrado y demás. Y a mí lo que me faltaba era eso. Y lo que me faltaba era un poco esta chispa que yo sentía cuando viajaba. Yo me dediqué a viajar toda mi vida también. Ajá. eh, Me encantaba viajar. Entonces era como, bueno, cuando viajas, estás todo el tiempo conociendo gente nueva, conociendo lugares nuevos y esa cosa como Unos que sentidos todos despiertos, todos despiertos. activos. Exacto. Ujú. Y acá era como, bueno, sí, viajaba por trabajo. Había veces que, no sé, por ejemplo, que yo iba a Bogotá, no conozco el centro de Bogotá. Y fui 5 veces, porque vas a trabajar y no estás para, no sé, hacer turismo o vivir algo local. Estás más con tus compañeros o con los clientes que otra cosa. Entonces tampoco era, aunque yo pensaba que el día que pudiera viajar por trabajo ya estaba realizada. Claro, Entonces necesitaba como esta conexión con el disfrute, con poder crear algo nuevo, y me faltaba. De hecho, cuando renuncio y empiezo a tirar cosas que tenía de la empresa, encuentro los cuadernos donde yo anotaba las visitas a los clientes, anotaba datos de los clientes para, no sé, para hacer un presupuesto, para hacer un contrato, y en casi todos los cuadernos, en las últimas hojas, yo tenía ideas de emprendimientos desde decoración hasta, no sé, mapas, no sé, 1.000 millones de emprendimientos que tenían que ver con conexiones, con turismo, con viajes, tenían como todas esas ideas que nunca concretaba porque el tiempo no me daba, o sea, realmente trabajaba a veces 12 14 horas por día y era imposible. Así que la chispa de que quería emprender o que quería hacer algo mío estaba, hacía rato. estaba ahí. Y ahí esto de que cuando no sabemos muy bien hacia dónde ir o nos sentimos bloqueados o perdidos, a quienes trabajan con cuadernos es como que esto de que los cuadernos tienen la respuesta es real, Ujú, digamos, es volver a mirar un poquito hacia atrás, eh, y ahí están las respuestas. No, ujú, seguramente sí. lo escribimos, lo manifestamos, en frases o en registros que hicimos en nuestro día a día, pero seguramente ahí está. Así que es como, bueno, gracias por traer esto porque es como, me parece muy importante esto de volver a nosotros, ¿no? Cuando estamos un poco Ujú. perdidos o apagados, es como que las respuestas están en nosotros, eso no tengo duda de que... De hecho, esto eran como ideas y no estaban desarrolladas y yo en ese momento no escribía mucho, o sea, siempre escribí toda mi vida, me encanta escribir, de chiquita quería ser escritora. Mm. Entonces siempre estuvo la escritura. Pero esto era como más comercial, más práctico, como idea de esto, modelo de Claro. negocio. Y después en 2022 empecé a hacer el camino del artista y Ujú. ahí empecé a escribir todas las mañanas Las páginas. y las páginas de la mañana, sí. Ujú. Em, y ese fue como el quiebre. ¿Qué pasaría si no soy la ejecutiva tal de tal empresa?
Entonces ahí empecé como a escribir un montón. El libro lo hice en una tribu, o sea, lo hice con otras mujeres. eh, y no hace mucho encontré dentro de esas páginas de la mañana de 2022 como quiero, o sea, no tengo idea cómo, pero quiero Claro, trabajar con mujeres, quiero enseñar, quiero que tenga que ver con el disfrute, que tenga que ver con los encuentros. Era todo muy, como muy detallado de lo que pasó después. O sea, que ahora lo vamos a desarrollar, ¿no? Pero estaba ahí escrito y como muy paso por paso, pero después seguía la siguiente frase, era, no tengo idea cómo, y eso cómo se monetizaría y cómo podría ser de trabajo de eso y demás. Así que es muy es loco volver para que atrás. ahí te voy escuchando y bueno, hay una pregunta que tengo para vos para después, pero Ujú, tiene mucho que ver con eso, ¿no? A veces estamos como, no sé, apurados o enseguecidos en encontrar el cómo resolver las cosas con esto de ver resultados inmediatos, cuando en realidad la pregunta más fuerte es el para qué lo queremos hacer o el qué queremos entregar, ¿no? Y, ujú, y- y ahí es donde cuando frenamos un poquito y volvemos a esas preguntas, como que el cómo se va dando. ujú. A veces suena un poco, o sea, no es dejar, bueno, que confiar y que suceda, ¿no? Hay que trabajar para eso, pero es como que Gestionar. recién cuando conectamos bien con el para qué y el qué queremos entregar, eh, ahí empezamos a poder ponerle forma a ese cómo y sucede. Ujú, Pero bueno, qué lindo saber porque también todas esas anotaciones que encontraste, como traías, o sea, no tenían que ver con el mundo en el que estabas en ese momento, con el mundo corporativo, sino que eran ideas nuevas que a veces es darle un poquito de espacio y tiempo a bajarlas y sacarlas de la cabeza, porque si uno está en su dinámica diaria, en lo conocido, en lo que tengo que hacer para cumplir, a veces esas ideas no tienen espacio, ujú. no llegan. Así que Sí, como qué lindo que le hayas podido dar ese lugar y que bueno, hayan sido refugio también, ¿no? Después poder volver ahí y encontrarte. sí, bueno, en esa época era tipo también un escape porque yo tenía una nena de, no sé, un año y medio y era súper demandante todo. Y era, bueno, no sé, me levantaba a veces a las 5 de la mañana y escribía y después, bueno, me tocaba todo el día de trabajo, todo el día de la nena, pero ese ratito era como refugio. Ahora no las estoy haciendo hace rato, pero Bueno, en como un ese momento que recordatorio por las, ahí para, claro, pero para las volver. hacía como muy, muy religiosamente todos los días y ahí encontré como un montón de respuestas. Así que está bueno para hacerlo. Bueno, Si no las probaron, está buenísimo. una linda herramienta también para compartir para quienes nos están escuchando y bueno, que Ujú. puedan también traer a sus rutinas, por así decirlo. Sí. Y dice, bueno, ahí nos contaste sobre ese quiebre, ese momento. Y bueno, ¿qué pasó? ¿Qué pasó después? ¿Qué viste? ¿Qué encontraste cuando te apartaste un poquito del mundo corporativo? Y bueno, ¿qué fue lo que surgió? A ver, yo había hecho, con esto que te decía del Camino del Artista, yo te denuncio en mayo del 2023, pero yo en noviembre del 22, o sea, unos meses antes, había armado un Instagram que se llamaba Viajarlo Todo, Ujú, para promocionar una primera salida grupal de mujeres por Buenos Aires. Que había surgido a través de también esto del libro y yo contar dentro de este grupo de mujeres que a mí me encantaría hacer algo con mujeres y me encanta la ciudad y demás. Y ahí se me ocurrió, ¿por qué no hacer una cita de artistas o un encuentro entre las que estábamos haciendo el camino? Así que me dijeron que sí. ujú, Dije, bueno, listo, lo preparo, preparé y obviamente no preparé una salidita, armé todo un itinerario, me estudié toda la historia de todos los lugares, fue como muy curado el recorrido y lo publiqué en esa cuenta que recién había armado y abrí la convocatoria a las que quisieran venir. No me conocía a nadie y cayeron 25 mujeres. un Entonces montón. fue como, Mm, ok, ¿qué tal esto, no?
Y Dani Bisalva, que es quien guía esto del camino, Ujú. me dijo, bueno, ¿cuánto lo vas a cobrar? Y yo no lo voy a cobrar, es nada, que me gusta. Me dice, no, desde el primer momento uno, que haya un intercambio para que vos te sientas abundante y sepas que va a poder venir por ahí también tus ingresos y demás. Así que fue como a la gorra y juntaron dinero entre las chicas que habían venido. Y lo loco fue que, bueno, para mí salí no expandida, lo siguiente, o sea, estaba súper feliz con el resultado, fue muy, muy lindo el encuentro, y además me había llevado algo de plata. Entonces ahí fue como, ah, ok, se puede llegar a hacer plata de lo que a Ahí. uno le gusta. Fue Ujú. confirmarme eso. A partir de ahí seguí como publicando cosas, haciendo todo en paralelo con el otro trabajo, pero bueno, renuncio y termina el 24 de mayo, 25 de mayo es, ¿y ahora Grabada. qué hago? Claro, ¿y ahora qué hago? El Día de la Independencia en Argentina. Eh, entonces fue como, no, no es el Día de la Independencia, es el gobierno patrio, perdón, pero era un día patrio. Pero bueno, digo, ¿qué hago ahora? Y entonces dije, bueno, le meto con todo a viajarlo todo. La primera idea fue como itinerarios turísticos y viajes curados y hechos a medida por mí, pero nunca terminó de despegar. O sea, sí empezó pero yo no terminaba nunca de armar la página, estaba como muy trabada. Y era, ¿por qué si tengo la idea tan clara? Si quiero hacer esto, si no sé qué, ¿por qué no se da? Y fue como muchísima incertidumbre, porque sobre todo los que estuvimos muchos años dentro del mundo corporativo o en relación de dependencia, vos todos los meses tenés tu sueldo, siempre el mismo día, los bancos te aman y te dan tarjetas, la obra social tenés la mejor, o sea, todo funciona perfecto y de golpe no está más nada de todo eso y encima no sabes qué hacer. O lo que estás haciendo no sabes si va a dar o Sí, qué. o no es por ahí lo que esperaba uno, o en el tiempo, ¿no? Por ahí no Claro, sé, uno quiere no que el termina primer mes de te dé el crecer en el sueldo. tiempo que uno espera, sí. Sí. Entonces, bueno, al principio fue como muy duro eso. Fue una decisión tomada en familia, entonces, nada, mi marido tiene el trabajo fijo, entonces era como, bueno, él diciéndome, saltá, porque es como, es el momento, y aparte porque yo me estaba enfermando en el trabajo y era como, no vale la pena enfermarse. Entonces fue apostar como Ahí en es familia cuando también. te escuché recién que decías, ¿no? O sea, a veces creemos que justamente en ese mundo corporativo o en la relación de dependencia todo funciona perfecto. O sea, como que traer esa frase, ¿no? Por la obra social, por el horario fijo, por el sueldo fijo. Pero bueno, en realidad no todo está funcionando perfecto, ¿no? Porque hay algo en nosotros que se está pagando o bueno, o Sí, o la nos salud, sobre todo la enfermamos. salud. Ujú. Sí, Sí. sobre todo la salud. O sea, el tiempo y la salud Ujú. fue lo que me hizo Sí, dar cuenta como no puedes trabajar 14 horas y no podés enfermarte o ponerte a llorar cada 2 por 3. Entonces, no. Hay gente que lo toma distinto, que trabaja menos, que entonces yo que siempre fui como muy perfeccionista y demás, la llevaba así. estaba. Entonces, la verdad que no. O sea, había muchas de las cosas que me gustaban del trabajo, pero después llegó un punto en el que no. Entonces, ahí fue el quiebre. Así que, bueno, el primer tiempo fue como muy difícil por eso, por la incertidumbre, porque me daba cuenta que lo primero en lo que había emprendido no me estaba cerrando del todo. Em, y también por esto de, ¿y a qué te dedicas? Y no tener que decir porque estaba dándolo todo y más, pero no terminaba de definirme en qué estaba haciendo. Es como la peor pregunta que le puedes hacer a alguien que se está reinventando, porque le cuesta ponerle nombre, porque quizá lo que está haciendo, yo a veces siento eso, lo que estoy haciendo no tiene un nombre. O sea, no es como, bueno, soy contador, me dedico Claro. a impuestos, qué sé yo. Como lo que estoy haciendo, lo que estoy creando, quizá Sí, es o algo tan connotaciones nuevo. también ya conocidas, ¿no? Porque a veces Claro. por ahí con decir contador, o bueno, u otro, no sé, la gente de sistemas, Sí, médico, abogado, lo que sea, sí. directamente ni siquiera las repreguntan sobre especialidades, sí, ya es como que
ya ya está, está. Sí. ya hay algo concreto. Sí, a mí me pasaba con la empresa, era una empresa muy grande en la que yo trabajaba, entonces trabajo en tal. Claro, Ah, listo, ya listo. está. Y de última, ¿qué haces? Estoy a cargo de las cuentas más importantes de 8 países. ¡Wow! Listo, ya está. O sea, no me preguntaban qué hacía de eso. Ujú, Entonces, en esto es como, ay, pero ¿qué es eso? ¿Y cómo lo haces? Y entonces, esa parte como que me costó un montón. Y sobre todo porque el haber trabajado tantos años en la compañía era como que era muy fácil para mí y yo era la compañía, ¿no? Es como, bueno, claro. listo, es esto de la compañía y ya Escribirte está. o identificarte con algo. Y como que llega un momento ahí que uno está en ese entremedio de El tiempo del reencontrarse con medio, uno ¿no? también, ¿no? Bueno, ¿qué versión estoy siendo? Ujú. Sí, sí. Así que bueno, eso fue como lo difícil o Desafío. lo que pasó en la parte del cambio, digamos. Ujú. Y, y bueno, o sea, atravesando esos desafíos y bueno, sé que hubo muchas ideas de proyecto por ahí, por lo que ya hemos charlado y bueno, recién nos compartiste algunos de ellos y bueno, y cómo surge un millón de café y bueno, quién está haciendo hoy, digamos. Ujú. Bueno, el proyecto este que comentás, 1 millón de cafés, es Café Itinerante, un movimiento que ahora se convirtió en un movimiento de encuentros globales que surge justamente cuando estaba ahí, que no sabía muy bien por dónde ir, en enero del 2024. em, yo invito a una desconocida a tomarnos un café eh, y me dice que sí para tomarnos un café en el 3 de enero. Y le Me gusta comento que esa mi parte de la idea... historia porque a veces es como, Sí. a veces uno, no sé, duda o no se anima a dar el paso o a golpear una puerta por, ¿no? ¿Quién soy? ¿O qué me van a decir? O si me dicen que no, y es como, y me dijo que sí, o sea, es como, No, y lo loco de esa persona, de Barbie, es que ella manda un mail de su newsletter al que yo no sabía que estaba inscrita, no tengo idea cómo aparecía en el newsletter de ella, diciendo, nunca sabes, o sea, contando toda una historia y diciendo una frase que dice, nunca sabes cuándo puede ser la primera pieza del dominó de alguien. Ujú, Entonces yo lo tomé como una señal y cuando le respondo su mail, le digo, hola, mira Barbie, ¿cómo estás? Tengo como un proyecto en mente que es irme a tomar un café con una persona diferente cada semana. Y dado que pusiste esta frase, ¿no querés ser la primera pieza de mi dominó? Me dijo, sí, dale, buenísimo. ¿Cuándo? El 3 de enero. Dale, genial. Así que 3 de enero nos fuimos a tomar un café, no nos conocíamos. Fue hermoso el encuentro, no sé, creo que 4 horas nos quedamos charlando. Ese mismo día ya organizamos un taller juntas, o sea, muy loco. Ella es astróloga, o sea, no tenía nada que ver con nada, pero ya organizamos un taller y me encantó. Entonces dije, no, esto lo tengo que hacer. Entonces ahí publiqué ese primer encuentro contando de qué se trataba mi idea. Y a partir de ahí, todas las semanas, absolutamente todas las semanas del 2024, incluso las que, no sé, he tenido mi papá internado o mi hija enferma o ni ganas de levantarse de la cama, pero todas las semanas del 2024 me tomé un café con una persona diferente. Y lo contaba por Instagram, primero en mi Instagram, contaba esas historias. Y después lo que me empezó a pasar es que como que me fui haciendo conocida dentro de todo. eh, y también apliqué a- para ser embajadora de Ladies Branch, que es ujú. una comunidad de mujeres emprendedoras acá en Buenos Aires y que tiene sede en varios países del mundo. Estaban buscando una embajadora acá en Buenos Aires y cuando vieron este background y que yo me juntaba con la gente solo a conectar, me eligieron. O sea, no sé, nos presentamos como 100 y me terminaron eligiendo, así que yo medio como que no lo podía creer que me habían elegido a mí. Eh, y a través de lo de Ladies, fui conociendo a otras mujeres y después empezó a pasar que en vez de que yo tuviera que andar pidiendo cafés, la gente me escribía a mí para tomarse un café conmigo. em, y así fue como creciendo. Termina 2024, el desafío, que era un año entero, dije, no me puedo quedar esto para mí. Listo, acá hay más.
acá hay más. Entonces ahí fue donde se convirtió en 1 millón de cafés. Y la meta es que nos tomemos en el mundo, quienes sean, 1 millón de cafés. Wow. Entonces la gente que se va tomando cafés con esta excusa me lo va compartiendo, yo lo voy compartiendo dentro del Instagram, que es @1millondecafés. Em, lo que va sucediendo con eso es que se empezaron a tomar cafés en lugares Diferentes inhóspitos que yo no tengo idea cómo sí. llegó a pasar eso, como, no sé, en Italia, en Estados Unidos, en Suecia, estuvieron pasando cafés por todos lados. Yo me sigo tomando cafés con personas y conociendo personas también. Cuento esas historias. Eh, Así que eso fue como lo que pasó con esta pequeña idea que pareciera como, bueno, ¿qué voy a hacer con esto? Eh, Me fue abriendo un montón Un de puertas. movimiento global. Sí. Y además me fue abriendo un montón de puertas, porque lo que me empezó a pasar fue que en esos cafés en los que yo iba con ganas de conectar, no iba como, ay, a ver si saco una clienta o a ver si encuentro no sé Claro. qué, o No, sea, era era conocer solamente, personas y, bueno, esto, compartir historias y experiencias. exacto. Y yo también practiqué muchísimo mi escritura, esto que yo quería ser escritora. Ujú. De hecho, edité un libro con todas las historias de Café Itinerante. Em, Lo que me empezó a pasar era que me encontraba con personas que me escuchaban mi experiencia laboral o la experiencia profesional que tenía y demás, y era como, ah, ok, ¿y vos me podrías ayudar con esto? ¿O podrías armar tal cosa para...? Entonces fue como, sí, bueno, entonces empecé con un branding, después con una estrategia comercial, después con... Y empecé como a unir todas las piezas. Mm, Entonces, así, con esas piezas y con toda esta gente que me empezó a contactar, nació un servicio que se llama Guión de Marca, que trata sobre narrativa estratégica. Entonces mezcla esto de hacer una historia que que conecte con conecte. personas, sí, porque ahora básicamente desde el principio de los tiempos son las historias los que nos hacen conectar con los otros. Sí, Entonces, sí. traducir la historia de esa persona, ese emprendimiento, esa marca o sí, esa empresa en un guión en el cual vos puedas basar todas tus decisiones estratégicas, tu identidad de marca y demás. Así que trabajo en consultorías con eso, o sea, con las personas, con las empresas. Em, y ahí se me empezaron a unir todos los mundos. O sea, esto de poder hacer una estrategia comercial, como hacía en mi otro trabajo, esto de escribir y ver a una persona y poder traducir En para su que historia. cuente eso y pueda atraer a las personas correctas. Em, Mi historia empezó a inspirar un montón de gente que por ahí no pasa la acción, porque es muy linda la manifestación, pero si no hay acción, me parece que si te quedas esperando solamente manifestar, me parece que no pasa. Hay que moverse incluso cuando no está todo perfecto. Entonces empezó como empecé a llamar a ese tipo de gente también, ¿no? Y de hecho ahora Sí, estoy con un servicio que se llama llamado a la acción, o sea, pasar a la acción esas ideas que están siempre en un borrador y estamos esperando el último curso o estamos esperando que pase algo maravilloso para que realmente ponerlo para en poder práctica. accionar. Sí. O bueno, lo que decíamos antes, por esas vocecitas de, no sé, ese miedo de quién va a ver del otro lado, quién me va a decir que sí, o Ujú. cómo hago para mandar ese primer mail o mandar ese primer mensaje y pedir un poquito de ayuda también, ¿no? Es como que qué lindo lo que traes. Sí, y creo que no se te va nunca el miedo igual, ¿eh? O sea, no es que en las No, no, cosas es que que se trata de hice, eso, es como esa frase, ¿no? De hacerlo sí, con miedo, pero hacerlo. exacto, sí, Sí. nunca se te va el miedo, nunca se te va la incertidumbre, por momentos decís, ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué me estoy haciendo esto a mí? Pero nada, siempre fue más positivo lo que vino después, incluso en los momentos que dudo, todavía me pasa, hay momentos que digo, ¿estaré ¿Qué haciendo lo hago? correcto? Y es como, sí. Es Sobre que, todo cuál era mi realidad antes de emprender, que vos decís, ah, ok, pero no sé, antes era más fácil esto, pero después digo, no, si no hubiese conocido a las personas que conocí, no me hubiese encontrado con estas historias, no me hubiese dado cuenta que podía crear todo esto, porque ujú, lo loco, esto que te decía, me faltaba creatividad en el trabajo anterior,
Y ahora es todo el tiempo crear Me cosas. sobra creatividad, ya no Es sabemos qué que, hacer con tantas ideas. claro, sí, eso aparte, ¿no? Es un tema Eso, tener bueno, muchas podemos ideas. hacer una conversación aparte sobre cómo... Claro, eso aparte. Pero digo, todo lo que hacemos, vos, yo, por lo general, la gente que emprende, lo estás creando. Tenés un newsletter, yo tengo un newsletter y escribo mucho ahí. Tenés que estar creándolo. Eh, Después, no sé, tengo una cuenta de Instagram, tengo una cuenta de 1 millón de cafés, el movimiento. Entonces creas desde la web, desde... Después sí, podés ir delegando todo, pero todo lo vas aprendiendo en el camino. Sí, Eh, yo me acuerdo que apenas empecé, hice otro encuentro de mujeres que estuvo muy bueno y demás, y me había tardado como 2 o 3 días en hacer la landing. Yo decía, si yo cada vez que voy a hacer una landing me claro. tardo 3 días, no sirvo, no, esto no sirve. Y una emprendedora que ya tenía unos cuantos años emprendiendo me dijo, la primera la hiciste súper rápido en 3 días. Me dice, 3 días, la primera es un montón. Después me dice, vas a hacerlo mucho más rápido. Y yo decía, no, no. Entonces te empezás como a frustrar y querés todo como ya. Y ahora, no sé, la última que hice, que es 10.000 veces más pro que la primera, la hice en una tarde. Y sí, Entonces, bueno, es que eso también es aprendizaje, ¿no? Es como que uno va exacto. probándose en ese recorrido y bueno, esto va adquiriendo experiencia, herramientas, confianza también, entonces como que eso es parte también del camino. Sí, sí, Bueno, sí, totalmente. y te voy escuchando y es como que un poco lo que decíamos antes, ¿no? Es como ese cómo traducir tus ideas en algo Ujú, se fue dando naturalmente, ¿no? Como que primero no le encontrabas bien la forma o no entendías y hasta después pudiste como hasta traer esa experiencia de tantos años en el mundo corporativo también es parte y es integración dentro de tu universo, de todo lo que ujú, creaste ahora en tus servicios y bueno, este proyecto hermoso de conectar historias y personas. Y, ujú. y bueno, me venía que era una de la pregunta que dejé antes, el para qué lo estás haciendo, cuál crees que es el propósito de lo que estás creando, ya sea, bueno, lo del café itinerante o, bueno, lo que hoy estás ofreciendo con tus servicios. Creo que todo se resume en conectar. O Conectar. sea, ¿para qué? Para conectarme yo con gente maravillosa que voy conociendo, para conectarlas entre sí. O sea, soy muy celestina necesitas esto, me conozco a este. Entonces, si entras a mi mundo, muy probablemente entres a un directorio de este con este, va bien, y Claro. estar ahí metida Me siempre. identifico con eso también. Sí, eso es como, para mí es de las cosas más lindas, saber que podés ayudar a alguien a través de otra persona incluso. Sí, Está buenísimo. Eh, y porque me di cuenta que eh, básicamente lo más lindo que tiene la vida es eso, conectar con otros, porque en definitiva a mí me encanta estar sola también a veces, ¿eh? Pero estar con otros y poder elegir la soledad y no que la soledad te coma claro. es Ujú. otra cosa. Yo lo veo también en gente más grande, de casos en mi familia y demás. Y habiendo sido una nena súper tímida, a mí me costaba un montón hacer amigos. Entonces ahora que soy medio Roberto Carlos, no puedo ni creer yo, es como que me veo a mí de chiquita diciendo, ¿quién es esta? O la ven a mi hija muy, muy extrovertida y me dicen, no, pero es igual a vos. Digo, es igual a Claro. mí ahora, pero cuando yo era chica, o sea, no hablaba con nadie, era súper tímida. Entonces, básicamente es conectar yo y hacer que otros se conecten entre sí. Y también porque en un mundo donde todo nos va a poder reemplazar una máquina, lo único que no nos va a poder reemplazar es esto. Después, todo lo demás, la IA básicamente lo va a poder hacer. Entonces, creo que fomentar espacios, lugares o maneras de hacer las cosas conectando me parece como que es fundamental ahora. Eso. Qué lindo. Bueno, me identifico mucho con lo que traes y sí, me parece que además
en estas conexiones que van surgiendo, o sea, uno siempre termina nutriéndose, es como que Ujú, por más de que se compartan historias similares o, no sé, que hayan atravesado emociones o procesos muy similares, o sea, cada uno lo hace desde su lugar, desde su mirada, desde sus emociones y siempre va a dejar algo en el otro, o sea, siempre va a estar ujú, esa huellita. A mí también me encanta, me fascina escuchar las historias de los demás y me atrapa muchísimo cuando justamente hay un cambio, una decisión, un paso que haya transformado su vida, su carrera, su manera de observar el mundo también, porque a veces quizás es eso, no es un movimiento ni físico ni cambio de trabajo, sino como que bueno, es un cambio de perspectiva, como me apasiona escucharlos y conocer todo ese ujú, recorrido. eh, Quiénes estaban siendo antes, y bueno, me gusta también esa pregunta, a veces en lugar de quién sos, es quién estás siendo, ¿no? Porque también confío ujú, en que uno es una construcción constante, ¿no? Uno va evolucionando ujú, y construyendo su identidad, integrando todo lo que va adquiriendo en el recorrido, así que me encanta conocer tu historia y bueno, desde el momento que conocí tu proyecto, que creo que lo debo haber conocido porque alguien te Alguien se tomó un mencionó en un cafecito conmigo. momento para una conexión y dije, wow, me encanta, porque bueno, además también ya te lo compartí, ¿no? Pero en este estilo de vida itinerante que yo estoy llevando hoy, eh, también me encanta hacer ese tipo de acciones de reunirnos con clientas, con personas con quienes ya hemos transitado procesos, con personas nuevas. Bueno, nosotras nos tuvimos la oportunidad también de tomarnos un café. He conocido personas que también, digo, jamás, ¿qué hago acá tomándome un café con, o sea, pero lindo en el buen sentido, ¿no? Como Ujú, sorprendida y agradecida por esa oportunidad y como, me encanta. Y creo que eh, lo digital, lo virtual nos abre muchas puertas, de hecho nos está permitiendo hacer esto hoy, pero, pero bueno, tienes esa cosita que le falta de esa conexión presencial y personal que es hermosa y que bueno, lo que traías, ninguna máquina, ninguna inteligencia artificial va a poder reemplazar, así que ojalá que siga creciendo y que se, que se cumpla ese millón de café y muchos más también alrededor del mundo. sí, 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 es súper inspirador esto de que se hayan tomado esta excusa como para hablarle a otro, porque a veces uno dice, bueno, ¿qué le voy a decir a tal si, o sea, quizás lo miras de redes o alguien que te cruzaste por la calle, ¿no? Pero esto de que puedas tener como una excusa con la cual irte a tomar un café con un desconocido o con un conocido también, ¿no? Con alguien con el que Sí, no te tenés un tiempo para sentarte a tomar un café y claro. hablar de algo, Sí. está buenísimo. Y de hecho armé un directorio donde la Eso gente te se pueda iba, anotar eso te iba a y decir. pueda buscar gente que esté en su ciudad y se han juntado gente que no se conocía de nada Y y sí. es como, qué maravilloso esto, está buenísimo. Eso es lo lindo también de ese directorio y lo pensaba de ese, que ya quienes están en ese, o sea, quienes están abiertos a entrar a ese directorio también ya tienen esta disponibilidad Sí. para reunirse, así que por más de que no te conozcas, es como que, bueno, estamos en la misma sintonía y tenemos las mismas ganas, así que Ujú, eso también es hermoso que se arme ese espacio para conectar personas, eso me sí. parece que es impagable. Así que bueno, gracias por ese proyecto, gracias por ese quiebre Nada. que transitaste y por materializar esa idea que venía ahí guardadita. Y bueno, no sé si quieres contarnos algo más o si no, No, por ahí contar, no, o sea, animar, ¿no? Animar a que empiecen a cambiar la historia que se están contando sobre las cosas que pasan, ¿no? O sobre la historia misma de una esto, ¿no? Por ahí lo que contaba recién yo, de que yo era tímida de chica y si me quedaba con la historia de que yo era de chica de tímida, ahora no podría ser la que organiza eventos para 50 mujeres o que está liderando un movimiento global. Entonces, por ahí es cambiar la historia que nos contamos, cambia ujú, mucho de lo que nos pasa. Em, yo no sé si diría, bueno, si tenés una idea, listo, saltá al vacío. Creo que no, creo que todo es un proceso. Entonces, si hay una idea ahí,
Sí, lo que puedo decir es que si no se acciona, no pasa No, nada. O sea, eso está 100% comprobado y empíricamente por mí, de que si es solo una idea y no la saco, no va a pasar nada. Em, que las ideas que a veces uno tiene y dice, bueno, pero esto, ¿cómo voy a poder vivir de esto? Hacela. Después ves si no podés o podés vivir de eso o no. es como, Eh, es esto, o sea, es como uno conectar con ese, para que, o sea, voy a seguir insistiendo, conectar con ese ujú, realmente para qué lo estoy haciendo y ahí van a surgir las respuestas de cómo lograr mm, convertirlo, bueno, o en un negocio o poder vivir de eso. ujú. Sí. Así que bueno, que nunca es tarde, ¿no? O sea, Ujú. yo un poco cuando fue a unos días antes de cumplir 40 que renuncié y fue como, los 40. Y era pensar que ojalá por lo menos sea la mitad de mi vida Ujú. humana, por lo menos, pero seguramente era la mitad de mi vida laboral, porque hasta los 60 o más, uno, antes de jubilarte, Ujú. entonces yo decía, 20 años más de esto, ¿no? O sea, 20 años más de esto no quiero. Entonces fue como un corte ahí. Y bueno, y nada, y tratar de buscarle la forma. O sea, que moviéndose van apareciendo caminos. Algunos mejores, otros peores, pero van apareciendo. Así que bueno, si puedo dejar un mensaje es Sí, ese. hermoso. Sí, sí, te iba a preguntar qué le dirías a aquellos que están ahí como dudando, queriendo dar un paso. Y bueno, hermoso, porque obviamente que resueno con todo lo que traes. Cuando hablo de movimiento, siempre eh, o sea, es traerlo desde ese lugar, ¿no? No del movimiento físico de viajar o de tener que cambiar de lugar sí o sí para ejercer ese movimiento, sino que se trata de una transformación más interna de ese animarse y que ese salto al vacío es como, como decíamos, por ahí suena un poco vertiginoso, eh, pero bueno, también saber que si hay una idea y una chispita adentro es porque está llamando, entonces trabajar para avivar esa llama y ese salto al vacío no significa que hoy tengo que renunciar a todo y cambiar mi vida drásticamente, pero sí saber que hay procesos que llevan su tiempo, darle ese tiempo, pero animarse, Ujú, animarse sí, a perseguir eso que arde adentro. La verdad que sí, confío mucho en eso. Así que bueno, un placer enorme haber muy bien. conversado con vos hoy y bueno, ojalá que esta historia llegue a más personas y sea de inspiración, que se animen a salir a explorar a ver qué más hay allá afuera para ellos y bueno, también lo que necesiten quienes nos estén escuchando si quieren consultarnos algo, preguntarnos algo, sugerirnos también alguna idea, Sí. es bienvenido y gracias por este espacio y esta conversación. No, gracias a vos por invitarme, resonamos un montón. Cuando nos tomamos el café acá en Buenos Aires y bueno, y también por esta charla para permitirme compartir un poco de mi historia. eh, y ojalá que inspire y ayude a otro que justo esté necesitando ese mensaje en el momento que lo esté escuchando. Y si no, que sirva de conexión para que se animen también Sí, a tomarse un sobre todo café. eso es lo que decía, que se animen a salir ahí afuera a ver qué más hay ¿Qué ahí. más? Y también que se animen a conectar, que eso es lo único que nos expande. Así es. Un Así gusto que bueno, enorme. Gracias. Y bueno, gracias a quienes nos están escuchando. Ojalá que les sirva, que les llegue, que les deje alguna cosita, que les encienda alguna chispita en nuestra conversación. Y bueno, estamos a disposición para quienes quieran seguir conversando. Un abrazo grande y gracias.